este sentido, me interesaba que hiciéramos al principio una reflexión sobre un poco qué entendemos por camino consciente, ¿no? Yo la primera, al momento de plantearme qué era lo que quería compartir. Entonces, en mí, pues el camino consciente yo lo entiendo en base a mi experiencia, que ha sido en primer momento una decisión personal. No sé, o sea, pensaros cómo os sentís con respecto a esto. O sea, empezó siendo como un llamado interno de algo que sentía que había algo más, y que en un momento fue como una decisión y algo casi como pensado en retrospectiva como algo inevitable, ¿no? Decir, pues era lo que tenía que pasar, pero al mismo tiempo yo lo he elegido y puesto hoy, si fuese para atrás, no lo cambiaría. Más allá de que considero a mi título personal que tampoco tiene mucha vuelta atrás. En el momento en el que uno decide ser consciente y empieza a ser más consciente de las cosas y más responsable consigo mismo, pues tampoco puedes volver al punto de ignorancia. Pero aunque pudiera hacerlo, yo creo que no lo elegiría. No sé vosotros cómo lo sentís. Sí, igual. ¿Por qué cambiamos? Entonces, ¿cuándo hacemos el cambio? ¿No? ¿Cuándo nos decidimos a cambiar? Y en líneas generales tenemos dos opciones. O yo cambio porque estoy muy mal como estoy, ¿sí? En ese sentido es como una forma reactiva. Estoy tan mal como estoy ahora, que es que cualquier otra cosa me vale que no sea esto. O porque yo siento que voy a estar mejor, como me imagino que puede estar si hago el cambio. Que esto en ese sentido sería más proactivo. Yo estoy más o menos bien como estoy, pero siento que si cambio voy a estar mucho mejor. Entonces, en ese sentido también para mí fue una decisión en base a la experiencia, porque yo personalmente, el ajá que tuve, de lo que me di cuenta es que al final de esta forma, de la forma reactiva, son más duras las cosas. Es más, o sea, es preferible para mí, como decisión personal, hacer un cambio con más continuo y más de a poco y proactivamente, aunque siga estando bien, es para estar mejor, porque así no me toca el palo gordo de cuando no queda otra. No sé cómo o sea, eso fue como una decisión personal en el momento también de hacer el camino consciente, de darme cuenta. Que a veces, pues tenemos resistencia si no te queda otra y pasas por esto también. Pero tomando la decisión de hacer un cambio más continuado y más poco a poco, pues esto va a ser lo menos. Y cuando toca, toca. Pero hay ciertas cosas que yo las puedo ir haciendo poco a poco. Y en ese sentido es importante pues llegar a la continuidad y tener la constancia de, aunque tenga mis días de sí o que no, que ahora tengo más energía para más cambios o para más cosas, el tenerlo como un patrón, ¿no? Como parte de lo que me mueve, parte de lo motor. Yo estoy en un momento que sea y la realidad me muestra algo. ¿Vale? Pero en realidad a mí me hubiera gustado que la realidad fuese B. ¿Sí? O sea, con un ejemplo en concreto.
escucho a la vecina que pone la música fuerte a todo lo que da a la hora de la siesta, y a mí me molesta porque a mí lo que me gustaría es poder dormir la siesta tranquila sin ruidos. Hay una diferencia entre esto y esto, pero la diferencia entre una cosa y la otra al final tiene que ver con lo que yo estoy emitiendo. ¿Sí? Porque la realidad simplemente me está mostrando, me está dando como un feedback, y esto tiene que ver más con mi estructura de cómo soy y de lo que percibo y de la percepción que tengo, más que con lo que pase con la vecina o no pase con la vecina. Tiene que ver con una transformación interna, porque si yo cambio internamente, esta situación puede que cambie o puede que no, pero yo la voy a vivir de otra manera. No se trata tanto de lo que pase, sino en cómo vivo yo lo que me está pasando. Que a veces es muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Pero de llegar a A a llegar a B, tiene que cambiar la forma en la que emito. Y esto es, de vuelta, una transformación interior. Esto está muy bonito y se dice muy bonito de teoría. En algunas cosas es muy difícil hacerlo, pero en otras yo tengo la experiencia de que realmente pasa así. En el sentido de, en el momento en el que yo me miro internamente y me trabajo lo que me toque para hacer una transformación y logro hacer una transformación interior, la realidad alrededor cambia también. Y eso es a lo que nos lleva, pues, lo que decía antes, ¿no? Esa forma proactiva de decir, bueno, pues yo, si voy cambiando y me tomo esto que pasa, que no me gusta, como una oportunidad de ver más, pues igual mañana también está la vecina y pasado también, pero si puede pasar cualquier cosa, o sea, en el momento en el que yo cambio, o ya lo vivo distinto o ya no pasa. Y hay que experimentarlo, porque lo puedo explicar, pero hasta que no lo veo no lo creo. Es un poco, a mí me ha pasado por lo menos así. Muchas veces nos empecinamos en esto, en que queremos esto, y entonces conflictuamos con lo que sea que esté pasando, y es peor, porque al conflictuar con lo que está pasando, en lugar de aceptarlo y abrirnos a la transformación interior, lo que estamos haciendo es echar balones fuera. Si yo conflictúo, en lugar de mirarme, pues echo los balones fuera. Y eso es lo que hace que esto se repita incluso con más intensidad. Y al mismo, por otro lado, si yo me miro internamente y me abro a percibirlo de otra manera, puede seguir pasando A a pasar B, pero al momento de hacer la transformación interior, pues tengo más, por un lado, más posibilidad de que pase otra cosa, y por otro lado, al vivirlo de otra manera. Y al mismo tiempo, al mantenerse abierto, como decía Carmen, yo he de tomar una decisión, quiero que esto pase, ¿no? Quiero que esto cambie, y yo me mantengo abierto a que esto cambie, pero no estoy todo el rato pensando en eso, no estoy todo el rato poniéndole, simplemente tomo una decisión y lo suelto y me abro a que sea como tenga que ser, ¿no? Sí, pensando un poco como el qué y no tanto el cómo va a pasar eso. Si yo me centro en el qué y lo suelto al universo, por decirlo de alguna forma, sin involucrarme tanto en el cómo vaya a llegar, pues al final no bloqueo con mi propio pensamiento a esa manifestación del qué. Porque realmente el universo es como que, como dicen, confabula a nuestro favor mucho mejor que nosotros,
que nosotros tenemos una forma limitada de pensar de cómo se podría manifestar eso, cuando es mejor a veces pensar en el qué, soltarlo, y que el cómo que se encarguen, como estar como más liberado, ¿no? Más fácil. Y eso a mí me pasa muchas veces, que cuando pienso el qué, sin comerme el coco del cómo, pues el qué se manifiesta mucho más fácil. Y eso es interesante, a mí me pasa, a veces es como, incluso con una facilidad como sorprendente, ¿no? Como casi como mágico, como milagroso. Es decir, con qué facilidad se han dado todo, como decías, ¿no? Se ha dado una serie de cosas, de pronto no tenía nada, pero yo sabía que quería esto, y a último momento, y se ha dado todo. Y dices, ¿cómo es posible? Gracias. El tema de los dragones, ¿no? Lo que sea que me mueva la situación, es como si fuésemos un móvil y tuviésemos una aplicación en el móvil. Entonces, en el momento en el que algo me pasa y me afecta, es como si estuviera el móvil diciéndonos, tienes una actualización en la versión de lo que eres, de cómo vives las cosas, ¿no? Como la actualización de las aplicaciones. Entonces, ¿la quieres descargar? Entonces tú eliges, ¿vale? ¿Yo qué hago? ¿O echo los valores fuera? Pues no descargar. ¿Me lo miro adentro? Pues venga, descargar. Y hay que hacer dos cosas con la actualización: descargarla e instalarla, que son dos cosas distintas, porque yo en primer momento, vale, pillo la información y me la descargo, y luego tengo que procesarla e instalarla poco a poco y hacerla mía, para que a partir de ahí pueda funcionar con la nueva actualización. Y eso es lo que nos pasa constantemente al momento de querer hacer ese camino consciente y el decidir vivirlo de otra manera. Y al momento en el que yo puedo tener el ajá, probablemente en el momento de descargarlo, ¿vale? Tengo como un primer ajá, pero eso hay que pasarlo a la experiencia e incorporarlo, que es cuando realmente se instala. Por eso hay muchas veces que los ajás, pues tenemos un ajá, nos damos cuenta de algo fantástico y luego volvemos como a nuestro día a día y es como que se nos olvida. Y después de un rato, de meses o lo que sea, volvemos a tener el mismo ajá o con otro matiz y dices, pero si este ya lo había tenido, sí, pero tiene otro grado de profundidad y además es que me doy cuenta que no lo había terminado de incorporar, porque hay que descargarlo e instalarlo, y eso se instala en la práctica a través de la experiencia. Sí, puede ser que instales algo y luego te falle todo el sistema a nivel informático. Pero bueno, no hay, o sea, yo soy de las que creen, igual muy optimistamente, que los cambios son para mejor siempre, al margen de lo que mi ego pueda opinar sobre ello. Pues está ahí que cada uno lo viva como lo sienta. No, pero en ese símil, efectivamente, cuando actualizas cosas, hasta que no te acostumbras a ello, te estás estás pensando en porque no te gustan los cambios. En realidad muchas veces estás acostumbrado al otro y cuando actualizan las aplicaciones no te gusta cómo está puesto, y te tienes que acostumbrar a ello. Sí, es incómodo. Es incómodo. Al mismo tiempo, solo el hecho de recibir el aviso de que tienes una actualización también es como, qué pereza ponerme ahora a descargar. Sí, es incómodo. Yo creo que sí que puedes volver para atrás. Sí, puedes volver para atrás. Tú avanzas, ¿vale? Y dices, me he cansado. Ya estoy cansada. Esto requiere mucho esfuerzo porque son experiencias nuevas y requieren mucho esfuerzo. Y dices que ya has cansado y que ya pasas. Con lo cual, estás dando un paso hacia atrás porque no has avanzado. Y como no vas avanzando, vas retrocediendo. Estoy muy cansado, paso, estoy muy cansado, paso.
sí das pasos para atrás. Bueno, como en una aplicación se puede desinstalar las actualizaciones, ¿no? También supongo. Eso no deja de ser lo que dije al principio, ¿no? Una decisión personal. Claro. Y en eso bien importante lo que vamos a ver luego, que el propósito motor, que es lo que nos hace mantenernos en eso por más que nos resulte dificultoso. Te voy a poner un ejemplo con el mismo símil que has puesto. ¿Cuántas veces sale una actualización de una app, nos la descargamos todos y luego en los comentarios pues no sé qué habéis hecho, pero tengo el Samsung no sé qué y me va como el culo? Es la misma actualización para todo el mundo, pero el móvil de esa persona, la persona no está preparada para esa actualización. Interesante. Y da pasos para atrás. Sería... O cambias el móvil, que eres tú, o te quedas Con la versión anterior. O que y funcionan mal cabreado, las cosas. y más cabreado. Ahí es la personalidad la que tiene la capacidad de elección, que no es lo mismo que el libre albedrío, es distinto. Puede elegir instalar, desinstalar, pasar, lo que sea. Ahora, eso sí, su sino, su destino, más que destino, su sino, lo que le está marcado, se va a cumplir, o sí, le guste o no, lo viva como decida, pero se va a cumplir. Para escapar de ese sino es cuando te tienes que poner en proactivo, y una vez estás en proactivo, a través de tus acciones, que son tus experiencias, es cuando empiezas a desinstalar información que no te interesa e instalar información que te interesa. Y puedes empezar a hacer lo que ha explicado perfectamente Dani antes, que es cambiar lo que emites para que se genere lo que tú quieres que se genere. Y eso es empezar a crear tu destino. Y si es cierto, se puede ir para atrás. Si eliges ir para atrás, se puede ir para atrás. Hasta Roca puedes ir para atrás. Hasta Roca puedes ir para atrás. La idea de los encuentros, ¿no? De este encuentro y los próximos, era empezar a dejar en claro a dónde queremos llegar, que tiene que ver con el propósito, hacer, en este caso en el día de hoy con la práctica del mes, un poco una como puesta al día, ¿no? de dónde estoy ahora, o el camino que he venido recorriendo hasta ahora, con nuestro recorrido anterior. Y luego, pues a partir de los próximos encuentros, pues ir viendo que las cosas que me pueden ser útiles, a medida de que yo decido, pues ir andando el camino. Como pueden ser las herramientas o las actitudes, los bloqueos que van surgiendo y cómo los trabajo. En realidad yo soy de la idea de que, como decía antes, ¿no? Del qué y el cómo. Igual no hace falta tener tan claro cómo es el camino, o si voy a decidir si voy por este o por este hasta que no llego aquí. O sea, es como igual teniendo claro el propósito, pues van surgiendo, también vamos a teniendo interiorizaciones, ajás, de decir, vale, pues ahora cojo por aquí o cojo por allí. No hace falta tener claro todo, pero sí la meta del propósito desde un propósito mayor, ¿no? Por un lado. Yo siento que tenemos un propósito general como seres humanos, que es hacia lo que es la evolución personal, ¿no? La expansión de conciencia. Y eso, pues podremos estar más lejos o más cerca, ya si pensamos que tenemos varias vidas en esta vida o en la próxima o lo que sea, pero en el momento en el que uno decide hacer un camino consciente, pues ya estás en ese camino de vuelta hacia tu expansión de conciencia. Puede llevar más o menos, pero yo creo que a nivel general estamos todos ahí.
Y luego cada uno tiene un propósito particular, que es en cierta forma la forma de manifestar ese propósito general en esta vida, que a su vez puede ir cambiando esa manifestación. Porque hoy en día para mí puede ser estar dando esta charla, pero mañana se puede transformar en escribir un libro, madre mía, yo qué sé. O sea, porque puede tener varias formas distintas de manifestarse, pero la idea, y a su vez, es como que todo puede tener una temática, en el sentido de, pues nosotros conocemos una persona pues que le encantan los niños. Entonces, lo que le mueve y le entusiasma realmente es acompañar a los niños en su expansión de conciencia y permitirles que tengan un espacio diferente donde se puedan expresar y donde recorran su propio camino y encuentren su propia sabiduría, pero porque le resuena por su experiencia de vida anterior, por todo lo que ha recorrido y todo lo que ha vivido, le resuena mucho que es que son los niños, que es donde esta persona se quiere mover. Entonces, en ese caso, pues sería pues acompañar a los niños en su propia evolución. Por ejemplo, un propósito que podría derivar de este general a algo más específico. Y eso hoy en día puede tener una manifestación y mañana otra, distinta. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Propósito es algo que, digamos, que te hace feliz. ¿Feliz? Yo iría incluso hasta un poco más, ¿no? Como que te inspira. Inspira. Es algo que te sirve como de guía, de referencia o incluso como una brújula. ¿Sí? Es atemporal. Sirve en cualquier momento. Inmutable, en el sentido de que puede tener la manifestación que tenga, pero es como que subyace, está por debajo de todo lo que puedas hacer con propósito. Y universalmente válido, independientemente del contexto, pues vale de todas formas. Un ejemplo parecido al que sé que me he apuntado, un ejemplo parecido al que decía antes, pues ayudar a los niños a crecer felices, por ejemplo, independientemente de cómo eso, la expresión que tenga eso momento a momento, que la expresión puede cambiar y de hecho lo natural es que cambie, sigue estando por debajo de las acciones que hago que me llenan y me entusiasman. Yo incorporaría una más. Dime. Que no requiere esfuerzo. Me gusta, sí. No requiere esfuerzo. Es verdad, nos nace de tal forma que es que nos la pasamos tan bien. Recuerdo siempre a un compañero del colegio que luego se puso a trabajar en la tele y él decía que se sentía mal porque le pagaran, porque se la pasaba tan bien, que es que sentía como casi como hasta culpa de que le pagaran por hacer algo que le gustaba tanto. Es verdad.
¿no? Requiere fuerza.